comenzar con el himno, después hago el saludo inicial para que pueda ser compatible con la transmisión. Entonces, el clima de preparación para este encuentro con Dios. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. El jueves, al finalizar el día, Beryl me llamó a su casa. Me pidió que suba. Y en ese momento, yo sabiendo que el día anterior había estado David y que unos días antes había estado Marcelo, me pregunté por qué me estaba llamando. Y salí de allí con la plena convicción de que me estaba llamando para despedirse. Y hablamos, me dijo cosas que nunca me había dicho, y lo último que hizo después de ese momento religioso fue decirme, en ese cajón que está en la mesa de luz hay un sobre con dinero para la iglesia. Era de las ventas de las mermeladas, etc. Hasta el detalle de esa ofrenda que quería dejar resuelto. Hoy estamos haciendo esta primera memoria de su ofrenda final. Cuando le entregamos a Dios la vida, ese camino es permanente. Pero hay momentos donde eso se hace decisivo en nuestra historia. Hoy celebramos la Pascua de Beryl y somos invitados a recordarla con todo aquello que dio y brindó. Como dice de Jesús, los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien. Simplemente recordar, como dice Ariel, había estado el miércoles pasado, no, el miércoles anterior, le había llevado la Eucaristía y la unción de los enfermos y le había dicho después al equipo pastoral que en el momento en que recibía estos sacramentos, ella estaba como en éxtasis, estaba como mirando al Señor, ¿no? Yo le leía la palabra, la ministraba, y ella estaba como mirando el infinito. Fue muy impactante para mí,
porque hubo una transformación en ese momento, ¿no? De cuando llegué hasta el momento que empezó esa administración. Así que, bueno, compartirles esto. Ustedes saben todo el bien que ha hecho y, como digo siempre, una institución dentro de otra institución, ¿no? Y todos hemos sido bendecidos por ella y siempre con un carácter de esperanza, alegre, siempre con la mirada en el Señor. No sé si, David, vos querés decir algo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar? La verdad que la voy a extrañar. Yo creo que llegó un momento, no tenemos que llorar ni pensar, pero obviamente lo vamos a extrañar mucho porque una presencia en nuestra comunidad tanto tiempo. Y luego, bueno, espero que pueda elaborar un poco más lo que quisiera decir sobre el nuevo gobierno. Muchas gracias. En este espíritu, en la certeza de que Dios camina a nuestro lado, les doy la bienvenida para celebrar al Señor, para que Él habite en este momento, para que abramos nuestra vida a la escucha por su palabra y a celebrar y compartir el pan y el vino. Y también a las personas que nos acompañan por streaming, les damos la bienvenida a este momento de oración y queremos que juntos, los que estamos aquí presencialmente y ustedes, podamos reconocer, celebrar y darle gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas y a través de nosotros. Juntos, digamos la oración, la colecta por la pureza. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos, se haya encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a quienes ama el Señor. Por su inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Repitamos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y el Señor esté con ustedes. Oremos. Concede, oh Señor, que confiemos en ti de todo corazón, porque así como tú siempre resistes a los soberbios que confían en su propia fortaleza, de la misma manera jamás abandonas a aquellos que se glorían en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Nos sentamos un momento para escuchar las lecturas bíblicas que este domingo nos invitan a reflexionar. Esta lectura es del libro de Isaías, capítulos 35, versículos 4 al 7. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios, para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará.
Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mundo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque, el sequedal en manantiales de agua, y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Palabra del Señor. Damos gracias a Dios. Salmo 146. Alaba, alma mía, al Señor. Mientras yo viva, alabaré al Señor. Todos los días de mi vida le cantaré salmos. No pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueren, vuelven a la tierra, y ese mismo día todos sus planes se acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios, el Señor. El Señor creó los cielos y la tierra, y el mar, y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. El Señor reinará por siempre. Sión, el Señor es tu Dios eterno. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a proclamar el Evangelio que está tomado de Marcos 7. Marcos 7, del 24 al final del capítulo. La fe de una mujer sirofenicia y la sanidad de un sordomudo. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea.
internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Cristo Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que no vuelva vacía, que nos transforme profundamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, el Evangelio de hoy, en principio es medio extraño porque simplemente, si se puede decir simplemente, nos relata 2 milagros, ¿no? Y la Biblia, bueno, está llena de milagros que Jesús hace. Voy a cambiar de anteojos. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué saco de estos milagros? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces tenemos que ir al contexto para ver lo que está pasando, porque Jesús obviamente nos está enseñando con lo que está haciendo. Y Jesús había salido de una región que pertenecía o donde vivían los judíos y había salido no muy bien, porque había sido rechazado. En realidad había sido rechazado por lo menos 2 veces. Una vez, lo vemos en Marcos 6, que se le dice a Jesús, bueno, este no es el hijo del carpintero, de María, no conocemos a sus hermanos que eran fulano, mengano, etc. Como, ¿qué nos viene a enseñar que lo conocemos de chiquitito? ¿No? Y de ahí surge la respuesta de Jesús que se hace conocida y la usamos muchas veces, nadie es profeta en su tierra. Y en Marcos 7, otra vez rechazado, porque a Jesús no le importaba ciertas tradiciones, sí la palabra de Dios, pero él decía, ¿se acuerdan el pasaje del lavado de manos? Los discípulos no se habían lavado las manos, tan importante hoy en día, ¿no?, para todos nosotros, con esto de la pandemia. Pero en ese momento los discípulos se habían puesto a comer sin lavarse las manos y se lo achacaron a Jesús y él les dijo, bueno, ustedes se están fijando en tradiciones, ¿no? Pero no en la palabra de Dios. Y otra vez rechazado. Y ahora, acto seguido, Marcos 7, lo vemos que Jesús se interna en un territorio que no es de judíos. Es un territorio de no judíos, un territorio de gentiles. Para los judíos, todo aquel que no era judío era un gentil, ¿sí? En este caso podrían ser griegos, podrían ser romanos, pero también podría ser un chino, un africano, un indio. Entonces todo aquel que no era judío era un gentil. Y por lo tanto, para el pueblo judío era como el resto del mundo. Y Jesús, muchos dicen, había sido mandado a los judíos. Yo acá lo que veo es que Dios, el Padre, había construido un pueblo para que el Mesías naciera en ese pueblo, ¿no? Entonces, bueno, Jesús mandado a los judíos, pero Jesús es mandado a la humanidad, al mundo, a todos. Y Jesús entonces pone énfasis en esto. Jesús abre la bendición. Ya había sido abierta mucho antes. Si ustedes recuerdan en Lucas, cuando se relata el nacimiento, se habla de aquellos 3 reyes sabios que venían del oriente. Y ahí está el resto del mundo de nuevo, tirándose a los pies de Jesús, trayéndole regalos, ¿sí?, para el Mesías, para el Hijo de Dios. Así que ya muchas veces se nos muestra en los evangelios que Jesús va más allá de su pueblo. Y acá es muy tangible. No tenemos como una enseñanza
teórica que sacar, pero sí tenemos lo que está sucediendo, de lo cual sí podemos sacar esta enseñanza. Por eso había puesto en la carta de la lista de difusión un Jesús para todos, un Jesús que viene para todos y del cual nadie queda excluido. Si ustedes se fijan, el primer milagro es para una mujer, el segundo milagro es para un hombre. El primer milagro, Jesús es como, podemos decir que hace así y se hace el milagro, ¿sí? No tiene que hacer absolutamente nada. En el segundo milagro, Jesús hace lo que se esperaría que hiciera. Bueno, vamos a agarrar la cabeza de este hombre pobre que estaba sordomudo, vamos a poner los dedos en los oídos y destapar, y le toca la boca con su saliva, es decir, de la palabra, ¿no?, de Dios sale algo especial que le devuelve la voz, el habla, el hablar bien a este pobre hombre. En la primera viene una madre desesperada que viene a rogar, a clamar por su hija que tiene un demonio, un espíritu impuro. Podemos decir que la madre está intercediendo por la hija. Y en la segunda se cuenta que personas del lugar traen a este hombre. Hay otros intercesores. Ven como ya estamos aprendiendo, ¿no? Es decir, hay varias cosas que aprender. Por ejemplo, la intercesión, el llevar al enfermo, el llevar al necesitado. Y hay una cuestión en la que busca a Jesús, esa cuestión de poner la fe propia, las ganas, esta energía, por ejemplo, que sale de la madre de la niña, que está desesperada, porque si no estuviera desesperada, por ahí no tendría ni esa fe ni esa energía. Y con esa fe retruca a Jesús, porque Jesús, y acá parece que fuera la peor frase de Jesús en todos los evangelios, le dice, no hay que darle lo que es para los hijos a los perros, ¿no? Bueno, hay comentaristas que dicen que Jesús usa diminutivos. Entonces está hablando de los hijitos y está hablando de los cachorros. Esto podría un poco suavizar esta frase tan dura, ¿no? No hay que darle a los cachorros. Pero se sabe históricamente que los judíos, a los gentiles muchas veces los consideraban como perros, ¿sí? Y entonces esta dureza, y Jesús manda esta frase como buen maestro que es, ¿no?, como para causar una reacción. Y esta mujer no se amilana, por el contrario, redobla la apuesta y humildemente le dice, también los cachorros comen de las migajas que caen de la comida de los hijos. Y entonces Jesús ahí, usando esa fe de esa mujer, dice, por la frase que has dicho, que se haga el milagro. Y sin ver a la hija, sin tocarla, sin decir nada, volvé que ya está, el demonio se fue, tu hija ya es libre. Tu hija ya es libre. En cambio, como decía, con el ciego, el sordomudo, pone como manos a la obra, ¿no? Y se hace lo que se espera que se haga. Y voy a volver un poco sobre esto después. Pero quiero quedarme ahora con este Jesús que va a ver tierra de gentiles, pasando por Tiro, por Sidón, yendo a Decápolis. Si ustedes se acuerdan, había estado en Decápolis con el encuentro del Gadareno o la tierra de Gerasa y había liberado a este Gadareno y el Gadareno se había transformado en un enviado. El Gadareno fue a predicar de Jesús por toda Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades que estaban ahí. Y quién sabe, Jesús estaba yendo hacia Decápolis porque sabía que tenía un enviado ya que estaba predicando sobre él. O quién sabe, Jesús se hartó de estar predicando entre los suyos y siendo rechazado y dijo, voy a predicar a los cachorros, ¿no? Y entonces vemos un Jesús
que va más allá, que se abre al mundo y que se abre a todos. Hoy en el Salmo veíamos cómo se hablaba otra vez del huérfano, del desvalido, del pobre, de la viuda, del extranjero, de todos. Y vemos cómo atiende a un hombre y a una mujer. Y esto nos hace acordar lo que decía San Pablo. Para Dios no hay acepción de personas, y también Santiago. Y dice, ya no hay ni judío ni gentil, tal cual Jesús lo venía haciendo. Ya no hay hombre o mujer, tal cual lo vemos en estos milagros. Y esto nos tiene que hacer reflexionar porque la medida de nuestro hacer es Jesús. La medida de lo que tenemos que llevar adelante es Jesús. Y entonces tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Y si Jesús no hace acepción de personas, nosotros tampoco. Y esto nos recuerda tantas persecuciones que tienen los desvalidos, los que están marginados. Tantas persecuciones. Y entonces nosotros desde la Iglesia, ¿cómo obramos? ¿Qué hacemos ante alguien que es mujer, que es hombre, que es pobre? Hoy la epístola de Santiago trataba de, ojo, no vayan a dejar a los pobres atrás y a los ricos adelante. Cuidado con lo que hacen. ¿Y qué diremos entonces de nuevas expresiones? Porque hoy todo el mundo habla de la inclusión, pero vemos que Jesús ya incluía hace 2000 años. ¿Y qué haremos entonces con las persecuciones? ¿Qué haremos, por ejemplo, con los homosexuales? Hace poco, mes y medio me parece, que hubo de nuevo un terrible ataque de varias personas a un homosexual que quedó en el hospital, ya no me acuerdo qué pasó, pero fue una noticia. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a ser jueces o vamos a hacer lo que Jesús hace, que abre las puertas a todas las personas? Entonces, la enseñanza de este hacer de Jesús, porque vemos dos haceres, dos actos, Él va y sana, es seamos inclusivos. Y como vemos en la Biblia, esto está hace miles de años. No es algo moderno. Jesús incluyó siempre. Y quiero volver sobre el milagro de un sordomudo o un sordo tartamudo. Los milagros en la Biblia son muy especiales, porque nos hablan de gente que no ve, que después ve. O sea, dimensiones también espirituales. Gente que no podía oír, después oye. Gente que no podía hablar, después habla. Gente que era un leproso, que era ser apartado de la sociedad y después curado, es decir, incluido en la sociedad. Los milagros nos hablan de algo más allá que la curación misma. Y estamos acá ante alguien que era sordo y mudo o tartamudo, depende de la versión. ¿Y saben de qué me acuerdo? De lo que decía San Pablo. ¿Cómo van a creer en el mensaje de Jesús si nadie les predica? Nadie les predica algo que viene del hablar. Y aceptar a Jesús viene del oír la palabra de Dios. Esto es lo que decía San Pablo. ¿Cómo van a creer si no oyen la palabra? ¿Y cómo la van a oír si nadie les predica? Oír y hablar. Jesús está destapando oídos y destapando bocas para que oigan la palabra y luego la prediquen. Y hoy esto nos está confrontando. Estamos oyendo la palabra de Jesús para ser como Jesús y luego la estamos predicando. En la comisión de misión vimos la importancia que tiene esto y en breve vamos a tomar acciones sobre la misión, porque todos somos enviados. Venimos de un Dios que se envía a sí mismo y por lo tanto nosotros somos enviados de Dios.
Esto es una cadena, me encantan las cadenas que hace Dios. Entonces este milagro tiene una dimensión especial, porque en aquel momento, aparte, la palabra se leía y muchos no podían leer. Entonces, ¿cómo la aprendían? Escuchando. Y a este hombre se le destapan los oídos. Y este hombre después va a predicar, igual que lo había hecho el endemoniado gadareno, que una vez que es liberado va a predicar a toda Decápolis, tierra de gentiles, más allá de los judíos. Y este hombre pasa lo mismo, y dice la palabra, todos los que lo habían llevado empiezan a contar lo que Jesús había hecho. Jesús le había dicho, no se lo cuenten a nadie, porque este es el famoso misterio de que Jesús a veces pedía que no se cuente lo que se haga. Quién sabe porque no había llegado la hora, quién sabe porque estaba en tierra de gentiles, quién sabe era otra táctica de maestro como era Jesús. Decir que no lo hagas porque sabe que lo vas a hacer. Y este hombre fue. Así que yo te pregunto, ¿qué milagro hizo Jesús en tu vida? Porque seguro que ya tuviste. Entonces ya te abrió los ojos para que veas, ya te abrió los oídos para que oigas. Entonces ahora andá y abrí la boca, predicá a todos, sin acepción de personas. Amén. Y ahora, puestos de pie, los invito a proclamar la fe común, que nos une como comunidad de fe, y a las personas que están en casa, las invito a que también se unan en esta proclamación del credo apostólico, si lo recuerdan, sino que simplemente se unan en oración en este momento que aquí los que estamos presentes queremos poner nuestras vidas en manos de Dios. Digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y ahora presentemos nuestras oraciones comunitarias a Dios. En paz oramos a ti, Señor Dios. Vamos a orar por las personas que nos acompañan desde sus casas, para que a cada uno el Señor le conceda aquello que más necesite. Por todos los seres humanos en su vida y trabajos diarios. Amigos y vecinos, y por todos los que están solos. Vamos a orar por las comunidades de fe en este tiempo de ir reencontrándonos gradualmente para que volvamos a tener el placer de estar juntos, de poder escuchar la palabra, de poder compartir el pan y el vino, para que Dios sea Señor en nuestras vidas y acompañe aquellos momentos duros que a veces enfrentamos. Por esta comunidad, por esta nación, que próximamente, el próximo domingo, estará yendo a las urnas a votar en las PASO, para que independientemente de cuál sea nuestra decisión política, tengamos conciencia del deber ciudadano, y por el mundo entero. La libertad y la paz. Estamos en este mes de septiembre y hasta el próximo 4 de octubre
en lo que la Iglesia le llama el tiempo de la creación, Season of Creation. Es decir, una invitación especial a mirar y a preocuparnos por la casa común. Vamos a profundizar en esta temática tan importante en los próximos días, pero hoy queremos simplemente orar para que no olvidemos que tenemos que cuidar de la casa común, por el uso justo y adecuado de tu creación. Por cuanto se hallan en peligro, tristeza, especialmente oramos por las personas que sienten la pérdida de alguien querido, por alguien que está enfermo. En este momento también, a pedido de Luis, oramos por su tía, que es madre de 3 hijos, y todo eso lo hacemos en el nombre de Jesús, Salvador y Señor. Entonces oramos por cuantos se hallan en peligro, tristeza o cualquier otra adversidad. Te pedimos por la paz y la unidad de la Iglesia, de Dios, por todos los que proclaman el Evangelio y cuantos buscan la verdad. Por nuestro primado Nick, por nuestro obispo Brian y por todos los obispos y demás ministros. Y por las necesidades especiales de los que estamos aquí celebrando en esta iglesia y por todos los que están en sus casas. Pedimos para que el Señor reciba en su seno a Beryl, por su familia, por sus sobrinas, por sus hermanas, por tantas personas que, como decía al comienzo, podemos decir en esta última ofrenda que pasó haciendo el bien. Oramos por ella. Atiéndenos, Señor, porque grande es tu misericordia. Y te damos gracias por todas las bendiciones de esta vida. Te exaltaremos, oh Dios, nuestro Rey, y alabaremos tu nombre para siempre. Y por todos los que han muerto, por todas las personas que nos han marcado en la vida, por todas las personas que especialmente han sido para nosotros en nuestro proceso de fe significativos y nos han enseñado con su vida el seguimiento del Señor, para que tengan un lugar en tu reino eterno. Señor, concédele tu misericordia. Y también en esta dinámica de vivir la reconciliación permanente, ponemos en manos de Dios aquello que vivimos como ruptura de relación con Él. Y decimos, ten piedad de nosotros, Padre de toda bondad. En tu compasión perdona nuestros pecados, los conocidos y los desconocidos, los que hemos hecho y los que hemos dejado de hacer. Sustenta a tus siervos con tu espíritu, para que vivamos y te sirvamos en novedad de vida, para honra y gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Dios, que es rico en misericordia, que conoce nuestros corazones, que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, nos invite y nos ayude a vivir reconciliados con Él, por Cristo nuestro Señor. Y en este espíritu familiar que estamos mirándonos los rostros unos a otros, nos deseamos la paz. Que la paz del Señor esté con ustedes. La paz del Señor. Y la paz a todas las personas que nos acompañan desde sus casas. Que el Señor habite en cada uno de ustedes y se haga compañero de camino.
hasta aquí será nuestra transmisión, nuestro streaming. Entonces, la comunidad presente continuará aquí para celebrar la Cena del Señor, pero a ustedes que están en sus casas, les vamos a invocar la bendición del Señor. Marcelo, por favor. Y luego, inmediatamente del himno, seguimos con la plegaria eucarística. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos nosotros, nuestros seres queridos, nuestro bendito país. Amén. Hasta aquí el streaming, hasta el próximo domingo. Ramiro. El Rey de Amor. Dios de todo poder, soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza. A tu mandato todas las cosas llegaron a ser, la vasta extensión del espacio interestelar, las galaxias, los soles, los planetas en su trayectoria y esta frágil tierra